saludo a la gente que está alrededor de uno, saludo por lo menos unas 10 personas antes de tomar su asiento. Los niños atiendan a la solicitud que está en la pantalla. Hemos estado hablando acerca de los 7 pecados capitales. ¿Recuerdan cuál fue el tema de la semana pasada? ¿De qué hablamos la semana pasada? Hablamos del orgullo. ¿Y el martes? De la ira. Muy bien. ¿Vale? ¿Ustedes se acuerdan? Entonces conversamos el domingo pasado acerca del orgullo y el martes de la ira. Hoy vamos a hablar de la envidia. Es el tercero en estas categorías que hace muchos años alguien llamó pecados capitales y que posteriormente, al pasar de los siglos, algunos teólogos asintieron con esta idea y la ampliaron. Se les llama estos pecados capitales no en cuanto a su envergadura, sino en cuanto a su categorización, a lo que implican ellos en su conjunto. Cuando hablamos, por ejemplo, del orgullo o de la ira, o de esto que hablamos hoy, nos referimos a unas categorías que generan consecuencias. Una persona iracunda puede cometer el pecado del homicidio, o puede cometer otro tipo de pecados que no son necesariamente cuestiones tan graves. Alguien decía que para Dios todos los pecados son iguales. Para Dios el pecado es igual. Porque cuando hablamos del pecado, nos estamos refiriendo a una categoría que engloba el mal. De esa categoría, las acciones que se hagan son subproductos. Todo lo que uno comete es una consecuencia de una cosa que se llama el pecado. Entonces hay una diferencia entre el pecado como categoría amplia y los pecados. Sí, cuando Gregorio Magno se le ocurrió hablar acerca de pecados capitales, está hablando de subproductos del pecado. Es una manera de estructurarlo para una mejor comprensión y de tratar de decir que no son las acciones el mal en sí mismo, sino que son consecuencias de un mal ya existente. Entonces a eso nos hemos estado refiriendo. Hoy vamos a hablar de la envidia. Quiero decirles que estos pecados tienen una profunda relación unos con otros. En la mente occidental nosotros tendemos a fragmentar todas las cosas. Y esto es razonable, es correcto. Pero tenemos que tener cuidado de entender que todo es parte de una sola cuestión. Por ejemplo, un ser humano puede decirse que es espiritual del cuerpo, pero mi espíritu y mi cuerpo no funcionan en espacios diferentes, son parte de una realidad integrada. Si nosotros nos fragmentamos, dejamos de existir. Y cuando hablamos del pecado como unidad, nos estamos refiriendo también a este tipo de categorías que encuentran expresiones de diversas formas, pero que forman parte de una sola realidad. Esa sola realidad, les repito, se llama el pecado. El pecado genera como consecuencia los pecados. El pecado como cosa ontológica, como elemento que existe, genera como consecuencia de estas pequeñas acciones. Pero haberme explicado, quiero decirles que entre estos, el caso de la envidia y de los celos, no solamente puede arruinar reputaciones, puede llegar a dividir iglesias, puede ser causante de muchos males, inclusive de la muerte de quien experimenta la envidia
como de la muerte de envidiado. Estas cosas han pasado a lo largo de la historia. La envidia puede hacer más pequeño nuestro círculo de relaciones y nos puede dejar solos, por lo menos nos puede dejar espiritualmente solos, puede arruinar un negocio, empequeñecer el alma, puede destruir de muchas maneras. Las demoras, las tardanzas pueden robar el tiempo, pero la envidia es una asesina del alma, se acaba con la persona que la experimenta. En Job, en el capítulo 5 y en el verso 2, dice: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. La envidia tiene diferentes avenidas por las cuales se expresa. Quizás nosotros podemos llegar al punto de ser muy discretos con ella y no avergonzarnos entonces con un sentimiento tan bajo, en un sentimiento, en una condición casi inconfesable. Es más, yo les preguntaba, ¿cuántos han sentido ira y han sido víctimas de la ira? Ustedes les amén. Pero yo estoy muy seguro de que si yo les pregunto a ustedes cuántos son envidiosos, cuántos han sido envidiosos, es poco probable que alguien diga nada. Por eso pues no voy a hacer la pregunta, porque es incómodo, es inconfesable. Además de eso, nosotros tenemos los recursos necesarios para no confesarnos ese pecado ni siquiera a nosotros mismos. Es decir, me imagino que debemos tener algún mecanismo de defensa que ubique las cosas que hacemos en cualquier cosa, menos en envidia. No vamos a admitir que tenemos envidia. Eso es una cosa muy vergonzosa, es una cosa muy penosa, ¿verdad? Levanten la mano los envidiosos. Bueno, hay algunos valientes que han levantado la mano. Yo no la voy a levantar. Por ahora. Miren, la envidia mata a quien la sufre. En una ocasión, un atleta griego, en la época en que los griegos hacían sus actividades y sus carreras, ellos gustaban pues, de correr desnudos en el estadio y les ponían hojas de laurel y cosas por el estilo, como coronas, como recompensa. Se cuenta que hubo uno que era un corredor muy bueno y ganaba siempre en todas las carreras, pero ya estaba llegando su tiempo en que otra generación empezaría a tener los laureles. Y entonces un joven, buen corredor, le ganó y comenzó a ganarlo todo y asombró tanto a la gente que decidieron hacerle una estatua. Y el viejo corredor se sentía tan mal y estaba tan frustrado porque le habían hecho una estatua a este, se prometió a sí mismo y por los dioses que él acabaría con esa estatua. Así que todas las noches salía y llevaba su cincel y su martillo y comenzaba a golpear el fundamento de la estatua. Y fue muy perseverante durante muchos días. Era un pensamiento permanente, porque la envidia es así, es un pensamiento que se tiene guardado y la persona envidiada o el objeto envidiado se tiene entre ceja y ceja. Algunos tienen la ceja muy poblada, así que no tienen nada de ceja sino pelo, ¿verdad? Pero bueno, se mantiene un pensamiento continuo hacia eso. Y el hombre todos los días iba y golpeaba la estatua, golpeaba la estatua. Y un día logró su cometido. Finalmente logró que la estatua se cayera. El problema es que le cayó encima y lo mató. Y eso suele suceder con la envidia. Le hace daño al que la experimente muchas veces más que al que es envidiado. Nosotros tenemos algunos escritores bíblicos que son tan francos como algunos de mis hermanos que sorprendentemente levantaron la mano. En el Salmo 73, ustedes verán el caso de Asaf. Y él no va a tener ningún reparo en decir la verdad del origen de su malestar espiritual. Presten mucha atención.
Dice en el Salmo 73, en el verso 1, 73:1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Luego dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El Salmo 73 es uno de mis favoritos y yo se lo recomiendo para su lectura. Pero yo lo voy a leer hasta allí. El resto del Salmo habla de toda la experiencia, todo el peregrinaje espiritual de Asaf, todo lo que sufrió, todo su apartarse del Señor, su apartarse del pueblo de Dios, sus dudas existenciales, sus dudas espirituales, todo lo que había allí. Pero Asaf es tan honesto que dice cuál es el verdadero origen. Nosotros tendemos a hacer otra cosa. Asaf, por ejemplo, pensó en lo injusto de que los hombres malos sean tan prósperos. Pero en realidad lo que en el fondo a Asaf le preocupaba no era la prosperidad de ellos, era que él los envidiaba. No es que fuera injusto que los malos no fueran castigados, lo que pasaba en realidad es que él los envidiaba. Algunas personas, por ejemplo, llegan a decir, ¡qué injusticia! Lo que hacen ciertas personas. No, el problema no es que ellos tengan un problema con la injusticia. El problema es que tienen envidia de esos que cometen injusticia. No estoy diciendo que esto es una cosa que podamos generalizar, pero estoy hablando de lo que suele suceder. Que a veces no es tanto que nosotros estamos preocupados por la gran moral, sino que lo que tenemos es envidia. No es tanto que por qué tantos explotadores, lo que pasa es que hay envidia del supuesto o verdadero explotador. Asaf va a decir que se apartó del santuario. ¿Por qué? Bueno, porque él entendió, fue después que entró al santuario. Y Asaf pudo decir, lo que pasa es que yo tengo dudas acerca de Dios. ¿Por qué los malos les pasan cosas buenas? Pero el problema no era que tenía dudas doctrinales, dudas existenciales. El problema era que él tenía envidia. La envidia parió dudas existenciales. Mamá envidia parió